Hola, mi nombre es Andrea. Y mi nombre es Alan. Y queremos contarte que el día de hoy tuvimos un mensaje increíble de parte de Pablo Orozco. Hoy hablamos acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué te pareció el mensaje? La verdad es que fue un tema increíble. Dios habló muchísimo acerca de invertir en relaciones, en amistades y sobre todo mi relación con Dios. Creo que es una parte sumamente importante y es lo que más me habló Dios hoy. Sí, y justamente a veces invertimos mucho tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros amigos, pero así de importante es invertir esfuerzo, invertir amor, invertir tiempo de calidad en nuestra relación con Dios. De verdad te invitamos a que no te pierdas ni un solo detalle de esta plática. Vamos con el mensaje. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hoy nos hable. Dios, gracias por este día y por la oportunidad de venir a escuchar de ti, Padre. Padre, háblanos hoy en este mensaje, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios, que sean tus palabras y no las mías, Padre. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para escuchar de ti, para crecer, para conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, justo últimamente he dado pláticas, creo, un poquito intensas. Y entonces esta semana como dije, no, voy a preparar algo más relax, más tranqui. Hace rato que la di, como que no salió tan tranqui. Entonces si no sale tan tranqui, perdónenme de antemano. Pero bueno, la idea es que son mensajes que nos ayuden a crecer. ¿Alguien aquí quiere crecer? ¿Sí? Queremos crecer en nuestra vida espiritual. Y bueno, hace unos días estaba aconsejando a un matrimonio y justo de escucharlos yo sentí como que una de las cosas era que no necesariamente se conocían a fondo. Y entonces yo les pregunté como, oye, ¿qué tanto sientes que se conocen? ¿Qué tanto te sientes que pasan tiempo escuchándose? Y ellos me decían, no, la verdad no mucho. Y entonces yo sentía como que parte del problema era que necesitaban conocerse más. Porque sabes, cuando tú conoces a la otra persona, entiendes el porqué de sus decisiones o el porqué de sus actitudes. Yo ya les he contado, me casé con una santa, mi esposa es lo máximo, pero bueno, a ella le tocó cargar con una cruz, cargar con una carga dura y digo, pues ¿para qué elige mal, verdad? No es cierto. Pero bueno, o sea, de repente, cuando yo ando estresado por tema de pagos o cosas así, como que se me nota el estrés. Y recientemente como que ella ya lo detecta y me dice, estás estresado, ¿verdad? A ver, ¿por qué estás estresado? Pero como que eso ha venido de irnos conociendo, porque entonces tal vez una actitud mía, una respuesta mía que en otro momento pues la había enojado o algo, como que ahora ya me dice, como que te siento estresado, cuéntame. Y entonces como que es parte de irnos conociendo. Y esto aplica en el matrimonio, pero aplica en muchas áreas. Por ejemplo, en el liderazgo. Muchas veces llega un líder nuevo, un jefe nuevo a la empresa y empieza a querer tomar decisiones. Y un mal líder es el que dice, oye, ¿y esto por qué? Pues porque yo dije y ya, porque yo decidí. Y es un mal líder, quiere que todo el mundo le haga caso sin explicar el por qué. Pero un buen líder explica el por qué. Un buen líder permite que los demás conozcan su corazón y entiendan por qué de ciertas decisiones. Porque no es lo mismo seguir a alguien que dice, no, es que es por aquí y ya, y síganme porque yo digo, porque soy el papá, porque soy el esposo, porque soy el jefe, síganme y ya. A entender el porqué, entender qué está tratando de lograr esa persona, cuál es su visión, y entonces es más fácil seguirlo, ¿sí o no? Ya pronto voy a hacer mi podcast de liderazgo, no es cierto. Pero, no, ya sobran podcasts de liderazgo. Además yo todavía estoy verde. Pero, como que necesitamos conocer a la persona para entender hacia dónde quiere ir y poderla seguir.
Y lo mismo es en el matrimonio. A veces como que no nos tomamos el tiempo para abrir el corazón y decir, oye, quisiera que logremos esto, quisiera ir hacia este camino, ¿vas conmigo? Y lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Muchas veces los papás es como de, no, tú tienes que hacer lo que yo digo porque soy tu papá y ya. Y obviamente hay edades, pero mientras más van creciendo los hijos, mientras más tengas tú la humildad de darte a conocer a tus hijos, de abrir tu corazón y dejarlos entender por qué tomas ciertas decisiones, más fácilmente ellos te van a obedecer. Pero lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Dice la Biblia en Primera de Juan 5:14, déjenme lo leo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego también en Santiago 4:3 dice lo contrario, dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Y entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios si queremos pedir conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quién aquí dice, yo conozco la voluntad de Dios? Acá alguien casi levanta la mano. Mira, algunos nos acercamos, algunos tenemos tal vez ya más tiempo conociendo la voluntad de Dios, algunos no, pero la realidad es que yo creo que a todos nos falta muchísimo para conocer la voluntad de Dios. Y entonces dice, pero es que si pides conforme a su voluntad, Él te oye. ¿Qué tan importante será conocer su voluntad? Y vamos a leer un pasaje en Juan 9, donde habla de personas que no conocían la voluntad de Dios. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces aquí vemos tres personas que estaban con Jesús, pero no conocían a Jesús. Los primeros, los discípulos. Conocían a Jesús, pero no entendían del todo. ¿Por qué? Porque ven a la persona ciega y dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús los corrige y les dice, no es que alguien haya pecado, es para que sea manifiesta la gloria de Dios. Y entonces vemos una primera persona que no terminaba de entender cómo era la voluntad de Dios. De ahí vemos un segundo, que son los fariseos. Los fariseos que dicen, no, este hombre es pecador. ¿Por qué? Porque en el día de reposo está sanando personas. Entonces, tanto es que no entendían las cosas de Dios, que pensaban que era más importante el día de reposo que sanar a una persona.
Y vemos como Jesús dice, es que tengo que aprovechar el tiempo porque es poco tiempo el que voy a estar aquí y tengo que sanar a esta persona. Jesús dice, no tengo tiempo que perder. Y Jesús entendía que era primero el mostrarle este amor a esta persona ciega que el día de reposo, pero los fariseos no lo entendían. Y la tercera persona que no conocía a Jesús era el hombre ciego. Pues le preguntan, ¿quién es el que te sanó? No sé, un Jesús que me puso lodo y luego me dijo que me lavara, pues me fui a lavar. Pues yo creo que él dijo como, pues qué asco, tenía saliva en mis ojos, pues obvio me fui a lavar. Y entonces como él dice, pues yo no sé, a mí me pusieron lodo, me fui a lavar y ahora veo. Así prácticamente él responde. ¿Y quién te sanó? Pues no sé, un Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Pues un profeta. Entonces tampoco conocía a Dios. Y vamos a ver qué sigue. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Me encanta que a ver, ya está grandecito, a mí no me metan. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os le he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, los fariseos era como, este es ciego, ahora resulta que nos va a venir a enseñar. Pero es que esta persona que fue ciega tenía fe. Y él decía, es que esta persona tiene que venir de Dios, porque si no, no me pudo haber sanado. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces aquí vemos tres personas, los discípulos, los fariseos y la persona ciega. Los discípulos, yo creo, son personas que están en formación, están aprendiendo. Entonces empiezan a conocer de Dios, pero todavía hay cosas que no saben. Los fariseos son personas que ya creen que saben. Por eso dice al final, porque dices vemos, tu pecado permanece. Porque crees que ya ves, porque crees que ya sabes, porque haces menos a este ciego porque él no ve, pero tú crees que tú sí ves. Y entonces los fariseos, el problema era que estaban tan llenos de conocimiento que llegó Jesús y no lo conocieron. Y entonces vemos que ese conocimiento te puede hacer ciego cuando crees que ya sabes. Pero luego vemos al ciego que sabía que no veía, que sabía que no sabía. Que le dice a Jesús, dime quién es el Hijo de Dios para que crea en él.
Y entonces Jesús le dice, ¿soy yo? Y entonces él dice, creo. Entonces vemos tres personas, el que está aprendiendo, el que cree que ya sabe, el que sabe que no sabe. ¿Cuál queremos ser tú y yo? ¿Cuál queremos ser tú y yo? El que está aprendiendo, pues sí, pero va a haber cosas que se equivoca y qué bueno porque está aprendiendo. Por eso Jesús les contesta con paciencia y dice, no es que ninguno haya pecado, pero a veces cuando estamos aprendiendo aún emitimos juicio, como ellos. Oye, hay una persona ciega, algo malo hizo. Oye, esa persona no le fue mal en su negocio, algo malo ha de andar haciendo. Seguro no diezma. O seguro es de los que diezma, pero luego le quita. O seguro es bien chismoso, por eso le dio esta enfermedad. Y entonces como que emitimos juicio, pero si te das cuenta, ese juicio no viene de un conocimiento de Dios. Viene de mis malos deseos. Luego, por otro lado, vemos los fariseos que creían saber. Y sabes, me ha tocado en distintos trabajos que he tenido, darme cuenta que lo peor que puedes tener en una empresa es alguien que cree que sabe todo. Lo peor que puedes tener en una empresa es alguien que cree que ya sabe todo. ¿Por qué? Porque decide solo y se equivoca. Yo me tocó ir a trabajar a una fábrica automotriz. Y yo me acuerdo que estaba en la maestría y me daban clases de producción y de calidad y de logística. Y les digo algo, no puse nada de atención. ¿Por qué? Porque yo me dedico al diseño y marketing. Y entonces yo dije, yo nunca voy a estar en una fábrica. Nunca. Y entonces en esas clases no puse atención. ¿Y qué pasó? Que a 2, 3 años después llego a una fábrica automotriz. Me dicen, oye, necesitamos que nos ayudes en este proyecto, pero te tienes que ir a vivir a Torreón. Y yo dije, no, Torreón no. Bueno, pero cuando me ofrecían, dije, bueno, está bien Torreón. Y entonces pues, me fui para Torreón. Pues todos tenemos nuestro precio, bueno, en algunas cosas, ¿va? Yo dije, bueno, pues me voy a Torreón. Y entonces llegué a una fábrica de maquinado CNC. El día que llegué a la fábrica no sabía qué era maquinado CNC. Me dijeron, ¿vas a una fábrica? Voy a una fábrica de maquinado. ¿Qué es maquinado? No tengo idea, pero voy a una fábrica de maquinado. Llegué, había 110 trabajadores, todos tenían o ingeniería o carrera técnica en algo de maquinado, en mecánica, y yo ciencias políticas, en una fábrica, ¿no? Y lo peor es que en la maestría tuve clases de producción, pero no hice caso. Entonces, pues ahí ando. Ya ven, para que los chavos cuando digas que no, es que esto nunca lo voy a usar en mi vida, si lo vas a usar, pon atención. Y entonces llegué a la fábrica y no tenía ni idea, pero te digo algo, la mayor ventaja que tuve fue saber que no sabía. Porque la manera como dirigí esa empresa durante 1 año y medio y logramos muchas cosas muy buenas, fue juntando un equipo y decidiendo en equipo. Y yo sabía como que al final yo tomaba la decisión, pero escuchaba. Y como que medía al de logística, medía al de calidad, medía al de producción, me traían órdenes de compra. Oye, necesitamos comprar esta cosa, ¿cuánto cuesta? $15,000. No, pues no manches, yo nunca he comprado algo de $15,000. Pero bueno, y entonces como que no, y de verdad yo veía la orden de compra y no sabía qué era lo que me estaban pidiendo comprar. Y yo tenía que decidir si se compraba o no, pero yo sabía que no sabía, y entonces ¿qué hacía? Llamaba al encargado del área y le decía, oye, a ver, tengo estas 2 cotizaciones, cuéntame. No, mira, esta y esta por esto y esto y esto, no sé qué. No, pero es que está más cara. No, te voy a comprar esta. No, por favor, me meto en un problema por esto. Ah, ok, entonces ya lo tomaba. Como que sabía medir. Y le decía, ok, en 6 meses lo compramos. No, por favor, es que en 2 meses ya no va a servir la máquina que tengo, voy a tener un problema. Y entonces sabía medir las urgencias. Y entonces lograba negociar en vez de comprarlo hoy, comprarlo en 1 mes o comprarlo en 2 meses. Pero no sabía qué era lo que estaba comprando, pero sabía escuchar. Y el problema es que muchas veces llega gente que sabe todo, que ya es bueno para todo, y entonces no escucha. Y entonces hay gente diciéndole, me acuerdo, una vez estaba con mis amigos en Colombia, íbamos en un taxi,
y, y el taxista como que nos quiso cobrar de más. Y yo me enojé y le dije, no te voy a pagar, no sé qué. Y ya le pagué lo que yo quise y me bajé todo enojado. Y mis amigos me decían, cuidado. Y yo no, el mugre taxista, no sé qué. Había una coladera destapada y me caí en la coladera. Así todo, o sea, una pierna, se me rasgó todo el pantalón y apesté a caño todo el día. ¿Por qué? Porque mis amigos me estaban diciendo, cuidado, pero yo estaba enojado con el taxista. Ya estoy en terapia de control de ira. No es cierto. Eso fue hace mucho. Pero no escuché. Y ese es el problema del que sabe todo. Es el problema del que sabe todo, que va directo a un hoyo y hay gente avisándole, pero no escucha. Y el problema en las cosas de Dios es que a veces creemos que sabemos y mezclamos una cantidad de cosas. Hay gente que piensa que eso de, pues si es tuyo, déjalo ir, si regresa es que era para ti, si no es que nunca lo fue, y piensan que eso está en Éxodo o en Mateo. Sí, porque un día Jesús dijo, mira, si es tuyo, déjalo ir, si regresa, no, o sea, no, eso lo dijo Albertano en la serie esa de... Y tú piensas que es de la Biblia. Y piensas que conoces a Dios porque te sabes 2, 3 frases populares. Y es verdad, y nos reímos, pero es verdad. Y entonces llega alguien y nos dice, no, es que voy a ir al hospital porque me siento mal, no sé qué, no sé. Confía en Dios, no tienes nada. Es más, ni vayas al hospital, confía en Dios. Ahora con lo del coronavirus, ¿cuánta gente dijo, confía en Dios y ni uses cubrebocas? A ver, o sea, si Dios te está dando herramientas como el cubrebocas para cuidarte, y ahorita todo el mundo es la discusión, ay, lo uso, no lo uso, y entonces llegas a un lugar y ves mal al que no lo trae, y no sé qué, pero yo estoy feliz de que ya no lo tuve que usar ayer en el avión, gracias a Dios, pero mezclamos lo de Dios en todo. Entonces como que, y de verdad hay gente que no cree en la medicina porque dice que Dios lo va a sanar. Oye, pues van bastantes muertos que te demuestran que no. Sí murieron cristianos en la pandemia, que creían que Dios los iba a cuidar, que no se iban a enfermar. Pero el problema es que no conocemos a Dios, creemos que conocemos a Dios, creemos que ya no sabemos todos los trucos y todos los secretos de Dios, pero a la hora de la hora no funciona. El otro día escuchaba a alguien que le daba un consejo a otra persona, ¿no? Y le decía, porque como ya muchos saben, estamos esperando bebé, Ana y yo. Ya estamos en los 5 meses. Pero sabes, hoy en día hay mucho miedo de anunciar que estás embarazado. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es que sí es de verdad un milagro tener que tu primer bebé sea sin problemas. Hay demasiadas parejas que sí tienen complicaciones, dificultades para embarazarse, dificultades ya en el embarazo, y entonces la gente dice, no, espérate hasta después de los 3 meses. Y a nosotros mucha gente nos decía eso. Y entonces, como que nosotros dijimos, vamos a decirle a la familia. El problema es que la familia de mi esposa es todo Sinaloa, entonces todo Sinaloa se enteró luego. Y mi cuñada todo el tiempo, ¿ya puedo publicar? Y nosotros, no, cuñada, todavía no publiques, solo familia, no sé qué. Pero bueno, la verdad es que sí lo abrimos. ¿Por qué? Porque algo que platicamos Ana y yo es, mira, no sabemos cuál sea la voluntad de Dios, pero lo que sea la voluntad de Dios va a ser bueno. Y ese es el tema. Entonces, el otro día Ana hablaba con alguien y le decía, esa persona le decía, es que no sé si anunciar que estamos embarazados. Y ella decía, tú confía en Dios y anuncia y confía en Dios que el bebé va a estar bien. Y cuando terminó de hablar le dije, Ana, es que ¿por qué le dices eso? Si no sabemos. Porque la realidad es que creer en Dios no te hace saber que no va a haber dificultades. Creer en Dios no te hace pensar, no, porque yo creo en Dios, entonces no puede haber problemas en mi embarazo. No, creer en Dios te hace pensar que si hay dificultades, hay un plan bueno en eso. Pero es difícil porque no es lo que queremos.
Es difícil porque no es lo que yo esperaría. Y sabes, la cantidad de personas que han dejado de creer en Dios porque un familiar se enfermó, que han dejado de creer en Dios porque dicen, es que cómo, si esta persona creía en Dios, servía en Dios, ¿cómo se enfermó? O cómo si esta persona creía en Dios, ¿cómo es que está pasando problemas económicos? ¿Cómo es que esta persona si diezma está pasando problemas en su empresa? ¿Cómo? Pero es porque no entendemos por completo la voluntad de Dios y pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser lo que yo quiero. Y no es así. ¿Estamos de acuerdo que en la Biblia en ninguna parte dice que nunca te vas a enfermar o que nunca vas a pasar dificultades? Me encanta que aún Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Dice, no, y luego dice que su fe no falle. Y entonces vamos a atravesar las mismas dificultades, pero tenemos una fe, y esto lo vemos en Romanos. Déjenme, ordeno aquí tantito mis notas. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, ¿qué sí sabemos tú y yo? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso significa que la voluntad de Dios es lo que tú y yo queremos, ¿no? Eso significa que aunque sea algo que no es lo que queríamos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Estamos tan acostumbrados al sistema del mundo. Estamos tan acostumbrados a la forma de pensar del mundo y no hemos renovado a la forma de pensar de Dios. Y vamos a ver hoy un poco de cómo conocer la voluntad de Dios. Porque tal vez tú escuchas esto y dices, pues sí, yo sí quiero conocer la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Y hay cinco puntos donde te quiero hablar de cómo conocer la voluntad de Dios. Lo primero es en la vida de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, cuando estaba ante Pilato le pregunta, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, lo primero, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, es conocer más a Jesús. Vemos después en Juan 14:6 que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, ya vimos que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya vimos que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo conocer su voluntad? Por medio de conocer a Jesús. Lo segundo, por medio de conocer al Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que te aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos las revela por medio del Espíritu Santo. Entonces, segundo es en una relación más profunda con el Espíritu Santo. ¿Quieres conocer a Dios? Pasa más tiempo con el Espíritu Santo. 3 es la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
2 de Timoteo 3:16, y también en 2 de Pedro 1:20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Conoces a Dios en la palabra. Y no solo en el Nuevo Testamento, porque a muchos nos encanta el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, todos los así, sí, es bien bonito. Y entonces nos queremos brincar todo el Antiguo Testamento porque, no, ahí sí estaba rudo, ahí sí están buenos los regaños, ¿no? Si lees a Isaías, ahí sí te toca buen regaño. Pero sabes, cuando leemos el Antiguo Testamento, entendemos principios de Dios. Cuando leemos la ley del pueblo de Israel, que ya lo hablábamos hace unos domingos, esa ley que era para el pueblo de Israel y que tú y yo podemos decir, no, yo no soy el pueblo de Israel y además yo estoy bajo la gracia en Jesús, pero Jesús dice, yo no vine a invalidar la ley, yo vine a confirmarla. Pero sabes, es que Él es el cumplimiento de la ley. Y entonces cuando nosotros creemos en Él, entonces recibimos esa gracia. Pero eso no significa que no podemos estudiar la ley para conocer a Dios y conocer sus principios. Y cuando conocemos los principios de Dios, entonces sabemos cómo vivir en bendición. Y entonces estudiar su palabra. Lo siguiente, cómo conocer a Dios en la naturaleza. Dice, porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y sabes, Dios se manifiesta a nosotros de mil maneras. Para el que lo quiere ver, un atardecer te habla de quién es Dios. Pero para el que lo quiere ver, también un tiempo de aconsejar a alguien, de escuchar a alguien que está teniendo problemas, te habla de quién es Dios. Hace rato una pareja que el otro día tuvimos consejería y le decía, ¿por qué no me han escrito? Es que nos daba pena, no te queremos molestar. Pues si el más bendecido cuando te escucho y oro y busco de Dios para un consejo para ti, soy yo, porque Dios me enseña a mí. Yo les di consejería y luego yo le fui a pedir perdón a mi esposa por lo mismo. ¿Por qué? Porque sí, pues estás en consejería y dices, yo también hago eso. Y entonces Dios te da una palabra y dices, qué importante. Y de verdad yo salí bendecidísimo el otro día de ese tiempo de consejería. Pero sabes, tú y yo tenemos que ir a la palabra, conocer a Jesús, conectar con el Espíritu Santo y de ahí salir a ver lo que Dios nos quiere hablar. Hay cosas que Dios te quiere hablar mientras vas manejando, hay cosas que Dios te quiere hablar en esos problemas en tu trabajo, hay cosas que Dios te quiere hablar en tu familia, hay cosas que Dios te quiere hablar con tu esposo, con tu esposa. Dios te quiere hablar. Aquí dice que Él quiere revelarse. Aún las cosas invisibles se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y lo último, cómo conocer a Dios es en el amor. Dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces son 5 formas de conocer a Dios. Conocer a la vida de Jesús, conocer al Espíritu Santo por medio de la Biblia, en la naturaleza y en nuestros alrededores, y por medio del amor. Si hay algo que tienes que tomar una decisión difícil y no sabes qué decisión tomar, apuéstale al amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No el amor de telenovelas, el amor de 1 Corintios 13. Y entonces conoce ese amor, pídele a Dios crecer en ese amor. ¿Y para qué queremos entonces conocer a Dios? Ya lo decíamos, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero vemos también en la palabra un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Y vemos en Salmo 19, 7-10, que el rey David decía, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio,
que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y vemos cómo David valoraba la palabra del Señor. Él dice, son deseables más que el oro, son más dulces que la miel. David amaba la presencia de Dios. Tanto así que nos cuenta la Biblia que David bailaba en la presencia de Dios y la gente se burlaba de él. Aún su esposa se llevó a burlar de él, pero a él no le importaba. ¿Por qué? Porque él disfrutaba la presencia de Dios. Pero sabes, se necesita invertir cuando quieres conocer a alguien. Se necesita invertir. Una cosa que yo siento que Dios me ha dado es una facilidad para hacer amigos, amistades fuertes. Y sabes, yo pensaba, y un día voy a dar una plática de esto, de cómo hacer amigos. ¿Por qué? Porque yo un día entendí en la Biblia cuando dice, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Y yo entendí que para poder tener amistades fuertes hay que invertir en ellas. Y entonces de ahí me he dedicado a construir amistades fuertes y tengo amigos en varias partes del mundo, y eso a veces me ha implicado tener que viajar a pasar tiempo con mis amigos. Y entonces tengo amigos en Ciudad Juárez, amigos en Guatemala, amigos en Perú, en Chihuahua, y entonces me toca a veces viajar para pasar tiempo con ellos. Y aún hay gente que me ha dicho, oye, ¿cómo le has hecho para ser tan amigo de esta persona? Porque algunos pues, son como pastores conocidos y luego hasta chistoso porque me ha pasado un par de veces. Una vez estaba en un aeropuerto y llega alguien y me dice, no sé quién eres, pero te conozco porque sales en la foto de los pastores famosos. Y yo así como, dude, qué raro eres, o sea, ¿quién pregunta eso? O luego así me escribían en Instagram, ¿y tú quién eres y por qué te sigo? Y es pues por tonto, o sea, porque andas siguiendo gente que ni conoces. Pero pues es que luego estoy con alguien de amigos más conocidos y pues me suben una foto, me etiquetan y la gente me sigue. Entonces es bien raro, la gente es bien rara. ¿Por qué siguen a gente que ni conocen? No sé, pero bueno. El chiste es que entonces luego llega gente, ¿por qué? ¿Cómo le haces para ser tan amigo de tal persona? Y sabes, yo pensaba tres cosas. Uno, invertir tiempo. Tú quieres tener un buen amigo, tienes que invertir tiempo. Y si hay alguien aquí que dices, me gustaría tener amistades más fuertes, invierte tiempo. Lo segundo es, invierte dinero. Las mejores amistades se hacen en los tacos. Pero los tacos cuestan. Aquí está Patty, que su hijo es de mis mejores amigos, Ponchito, y hasta tenemos nuestro tour de taquerías de la Ciudad de México. Y lo hemos hecho varias veces, así de, ok, vamos a ir a 5 taquerías y en todas vamos a pedir un taco nada más, ok, va. Y entonces vamos a una y a otra y a otra y así. Y entonces, mucho de nuestra amistad se ha hecho en taquerías. Pero hay amistades con las que tienes que invertir en viajar, con las que tienes que invertir en un buen regalo de bodas, con las que tienes que invertir en un regalo cuando nace su bebé. No es indirecta. Pero te digo algo, yo he regalado carriolas. Algo de algunas me arrepiento, pero no es cierto. Pero sí, ¿por qué? Porque en momentos especiales tienes que estar ahí. Y entonces, o tienes que invertir en Ubers, Carpi, tienes que invertir en invitarles a veces la comida cuando no tienen, en ayudarles cuando están pasando una dificultad. Tienes que invertir en amistades. Y lo tercero es, invierte vulnerabilidad, que es parte de confianza. Tú no puedes tener amistades fuertes si no te atreves a abrir tu corazón, a dejarte conocer. Y sabes, estas tres cosas aplican en la amistad con tu esposo o tu esposa. Invierte tiempo, invierte dinero, invierte vulnerabilidad.
Si hace mucho que no abres tu corazón con tu esposo o tu esposa y luego tienes pleitos y problemas y dices que no me entiende, pues sí, porque no te dejas conocer. Esto aplica también en tu negocio, en tu trabajo. Deja que te conozcan las personas que trabajan contigo. Y entonces va a ser más fácil seguirte. Esto aplica en tu casa de estudio. Pero te digo algo, esto aplica con Dios. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios, pero no está dispuesta a invertir tiempo. Yo hace unas semanas que estaba como que queriendo conocer más a Dios, no sé qué, y sentí borrar mis redes sociales. A los 3 días ya las tenía otra vez instaladas. Pero hay cosas que nos quitan tiempo. Y es tiempo que no invertimos en conocer su palabra. Es tiempo que no invertimos en conocerlo más a Él. Y la mayoría diríamos, es que no tengo tiempo. Si checo tu teléfono, seguramente me va a decir que estás 2 horas al día en Instagram, o en Facebook, o en TikTok, algunos, ¿va? Si checo tu teléfono, tal vez me va a decir que estás 2 horas en YouTube. Y entonces no tengo tiempo. Pues haz tiempo, mijo. ¿Quieres conocer a Dios? Haz tiempo. Se requiere invertir dinero para conocer a Dios. ¿Sabes? Cuando hay un evento cristiano, métete a Facebook un día de estos en un congreso y para que veas toda la cantidad de comentarios de ¿por qué cobran por la palabra de Dios? ¿Por qué cobran por el concierto? Por ejemplo, mis amigos de Un Corazón llenaron el Metropolitan hace poco. Y si no fuiste, te la perdiste. Estuvo increíble. Pero sabes, en Facebook la gente les ponía, ¿por qué cobran por adorar a Dios? A ver, ¿tú crees que el Metropolitan se los dan gratis o qué? ¿Tú crees que los vuelos de Ciudad Juárez son gratis? Y sabes, pero esa misma gente viene Coldplay y ahí andan todos pagando 2,000 pesos. Viene la Fórmula 1 y ahí andan todos pagando 10,000 pesos. Y entonces, ¿por qué si estamos dispuestos a invertir en unas cosas y no en otras? ¿Por qué lo de Dios todo lo queremos gratis? Vamos a tener el evento de mujeres y va a ser gratis. Y va a ser gratis. Pero te digo algo, tal vez el próximo año no sea gratis. Pero si no es gratis, te digo por qué será. Porque te vamos a traer conferencistas de otros lados. Porque te vamos a tener una mejor producción, porque te vamos a tener regalos, pero cuestan, las cosas cuestan. ¿Y cuándo vamos a tener mejores eventos? Cuando estemos dispuestos a invertir. Y entonces en el mundo cristiano el problema es que la misma persona que paga por Coldplay no está dispuesta a pagar por Un Corazón. La misma persona que paga por el Vive Latino no está dispuesta a pagar por un evento cristiano. Y entonces, por eso no tenemos más bandas cristianas, más eventos cristianos, mejores congresos, mejores eventos. Pero ¿qué pasa si tú y yo empezamos a decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a invertir. ¿Sabes qué? Si invierto 200 pesos al mes en Netflix, ¿por qué no invierto en un libro cristiano al mes? ¿Por qué no invierto en un curso? ¿Por qué no invierto en viajar al congreso de Un Corazón o a Prisma? ¿Por qué no invierto en ir a eventos? ¿Por qué no invierto en mi crecimiento en conocer a Dios? ¿Tú quieres crecer en tu conocimiento de Dios? Invierte tiempo, invierte dinero, invierte vulnerabilidad. Hay personas que necesitamos buscar consejo, necesitamos buscar ayuda, pero a veces no nos gusta porque para eso tenemos que decir que hay un problema. Y es como, y es que luego pues ni te aconsejan bien. Y es que luego pues ni te escuchan y no, qué pena andar molestando. Qué pena andar molestando. ¿Se acuerdan los que llevaron a un paralítico y tiraron el techo de la casa para meter al paralítico? ¿Tú crees que les dio pena? Pues no, destrozaron la casa. Espero que la hayan construido luego, pero y a ti y a mí nos da pena. Si de verdad quieres crecer en conocimiento de Dios, que nada te detenga. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando pidas conforme a su voluntad,
Él te oye. Entonces yo quiero conocer la voluntad de Dios. Es prioridad eso. Es más importante eso que ver la nueva serie del Señor de los Anillos. Ya la vi, entonces ya puedo. Está buena. Pero yo, por ejemplo, me encantan las series. Pero te digo algo, a veces me es más fácil ver una serie que leer un libro que me va a bendecir. Este lunes volé para Sinaloa, estuvimos allá con la familia de Ana y traía series descargadas para ver en el avión. Y como dije, no, voy a leer, y estoy leyendo el libro de No es por vista, de Cash. Y me fui leyéndolo y escuchando adoración todo el vuelo. Y te digo algo, sentí como que fue un tiempo de invertir en mi fe. Fue un tiempo de invertir en mi fe. Y yo no digo que esté mal ver series, hoy mi plan es ver series toda la tarde. No tiene nada malo. Pero hay que saber dedicar tiempo, invertir tiempo en conocer a Dios. Invertir tiempo, invertir recursos, invertir vulnerabilidad en conocer a Dios. Y entonces vemos que nos dice David, el hombre conforme al corazón de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Salmo 1, 1 al 3. Y te digo algo, hay personas que cada domingo vienen, se recargan emocionalmente y toda la semana tratan de ir con ese tanque lleno, pero algunos para el miércoles ya no les alcanzó, otros para el jueves, otros para el viernes, pero bueno, ya llega el domingo y se vuelven a recargar, pero otra vez pasa la semana y luego dicen, es que siento que no crezco. Pues sí, porque lo que estás buscando es algo emocional. Porque lo que estás buscando es rellenar. Yo dije que iba a estar tranqui esta plática, perdón. Pero lo digo con amor. Entonces ya se vale decir todo. Lo digo con amor. Pero es que a veces como que tenemos un cristianismo emocional. Y por eso es que caemos en esas frases de si era tuyo, déjalo ir. Porque es emocional, porque no estamos conectando nuestro corazón y nuestra mente, porque no estamos realmente decididos a un crecimiento en nuestra relación con Dios todos los días. Pero si tú hoy lo decides, si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua, que en su ley medita de día y noche, que en la ley del Señor está su delicia. Y entonces pones un plan, ¿sabes qué? Me voy a levantar más temprano. O hay gente que dice, me voy a dormir más tarde para en la noche dedicar una hora. O tal vez hay alguien que diga, voy a quitar mis redes sociales un tiempo porque ese tiempo lo voy a dedicar a Dios. O hay alguien que diga, mira, de tal hora a tal hora voy a estar buscando a Dios. Voy a invertir en libros, voy a invertir en ir a eventos, en congresos, voy a invertir tiempo en venir al encuentro de mujeres. Y si tú te pones el objetivo, de verdad vas a ver un crecimiento en tu vida, en conocer la voluntad de Dios y entonces tu oración, porque dice la palabra, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces vas a ver un crecimiento en tu vida. Pero no va a llegar solo. Yo en la universidad, yo era de que iba a clases y ya con eso quería pasar. Y la verdad me salió, pero aquí no es así. Aquí no es de asistencia los domingos y ya con eso. No, como te decía, con eso pues tal vez recargas un poco el tanque emocional y te dura un ratito, pero no hay un crecimiento. Un crecimiento viene cuando de verdad te decides y te aplicas. Y entonces tal vez alguien aquí dice, me voy a meter al centro de capacitación a las 8 de la mañana los domingos. Pues mira, estás medio loco, pero dale. Es broma, está padre. Aquí está una maestra de las 8.
no me vaya a regañar. Pero justo, o sea, tal vez en ti está el venir al centro de cabecera a las 8. Tal vez es más flojito y como yo y a las 10. También hay otro para los flojos, no es cierto. O tal vez hay un curso en línea que te vas a meter. Hay libros. Allá tenemos el libro de Una vida de bendición que todos lo estamos leyendo. ¿Alguien ya lo terminó? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya ven? Por eso les decía la otra vez que si todo el mundo me hiciera caso en mis pláticas, o si la mitad. Pero ahí hay un libro padrísimo que se llama Una vida de bendición de Robert Morris. Si tú quieres crecer en el área financiera y ordenarte y que Dios pueda bendecir tu vida, compra ese libro y léelo. O si no, vete al centro de capacitación y pregúntales qué libros puedo leer y te van a recomendar varios libros. Pero si tú quieres una amistad más fuerte con Dios, empieza a invertir. ¿Qué cosas dijimos invertir? Tiempo, dinero y vulnerabilidad. ¿Y dónde dijimos que podemos conocer a Dios? Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia, en nuestro entorno, en la naturaleza y en el amor. Y entonces yo te quiero invitar hoy a que salgas con un reto de decir, voy a crecer cada día en mi conocimiento de Dios, en mi relación con Dios. Voy a crecer cada día, cada semana, voy a leer libros, voy a invertir tiempo, voy a invertir recursos, voy a crecer. ¿Por qué? Porque quiero conocer su voluntad para mi vida. Y sabes, cuando veas dificultades, porque a veces pensamos, voy a hacer ese compromiso y entonces esperamos que esta semana sea más fácil que la anterior. A veces pensamos, voy a empezar a diezmar y entonces esperamos que todo sea más fácil. Pero muchas veces no. Muchas veces encontramos dificultades. La gente que me ha dicho es que cuando empecé a venir a casa, todo se complicó. Y es verdad, hay gente que le ha pasado eso y hay gente que no, hay gente que al revés. También hay gente que me ha dicho es que desde que vengo todo ha sido más fácil. Pero no importa la circunstancia, ten una fe de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que no importa una mala noticia, porque en vez de reaccionar a esa mala noticia en tus emociones, tú puedas reaccionar y decir, tengo un Dios bueno, que su voluntad para mí es agradable y es perfecta. Así que no tengo duda que en esto voy a ver victoria. Amén. Vamos a orar. Dios, queremos conocerte más. Queremos conocerte, Padre. Queremos conocer tu voluntad. No queremos un cristianismo emocional. No queremos un cristianismo de refranes o dichos populares. Queremos un cristianismo basado en un conocimiento de ti. Una fe firme, una fe fuerte. Que creemos en un Dios bueno, en un Dios que nos ama, en un Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, que venga lo que venga, nuestra fe permanezca firme en ti. Padre, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a conocerte en tu palabra. Ayúdanos a conocerte por medio de Jesús, quien vino a dar testimonio de la verdad. Ayúdanos a conocerte por medio del Espíritu Santo, por medio de quien tú nos revelas quién tú eres. Ayúdanos a conocerte por medio de nuestro entorno, de lo que tú has creado, Dios. Ayúdanos a conocerte por medio del amor. Padre, y pon en nosotros el invertir tiempo en ti, tiempo en conocerte, en pasar tiempo contigo, tiempo en leer más tu palabra, en leer libros que nos enseñen, tiempo en dedicar a conocerte más. Padre, ayúdanos a invertir recursos. Padre, que no nos duela comprar libros, que no nos duela pagar eventos, congresos, cursos, que queramos saber más de ti, Padre. Padre, y invertir también vulnerabilidad, el podernos abrir delante de ti, el poder buscar consejo, el poder ser transparentes con nuestra esposa, nuestro esposo, el poder buscar ayuda. Padre, te pido, Dios, permítenos ser como ese hombre ciego que sabía que no sabía.
que sabía que no te conocía y pudo conocerte. Que no seamos ya como los fariseos que creemos que sabemos, que creemos que vemos. Dios, yo quiero ver. Abre mis ojos, Dios. Quiero conocerte más. Quiero conocer más de tu voluntad, de tu plan para mi vida, de tus propósitos. Quiero conocer más de lo que tú quieres para mí, de lo que tú quieres que yo haga. Padre, guíanos, enséñanos, Padre. Gracias, Dios, porque yo sé que tú te dejas conocer, que cuando te buscamos, tú respondes, que cuando te buscamos podemos encontrarte. Gracias, Dios. Amén.